¿Qué tal? Me da mucho gusto estar en una nueva emisión más de Hablando Derecho. Es la verdad un gusto estar con un amigo, compañero de mucho tiempo, Salvador Guerrero Chiprés, que hoy es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, y quien verdaderamente han hecho una labor que no tiene precedente, por lo menos hasta lo que yo sé, y me parece que es muy importante desde el punto de vista de la vida diaria, de la vida práctica. Y es un problema de información el que tenemos, porque lo que van a escuchar, que vamos a tener esta conversación con Salvador, la verdad es bastante, pareciera increíble, pero es posible y se lleva a cabo. Muchas gracias, Salvador. No, gracias a ti, doctor, estoy a tus órdenes. Gracias. Pues entra, platícanos, porque cuando uno habla del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, parece como una cuestión así como burocrática, como que platícanos qué es lo que haces, sobre todo por qué a la gente le debe importar. Bueno, primero que nada, el Consejo Ciudadano está cumpliendo 20 años de una enorme manifestación, todos vestidos y vestidas de blanco, que marchamos entre la salida de la Puerta de los Leones en Chapultepec al Zócalo. Había ahí cuando menos 400,000 personas, y en mi experiencia de contar multitudes de hace 40 años, te puedo asegurar que eran cuando menos 400,000 personas. Esa manifestación fue muy impactante. Habían ocurrido muchas situaciones de secuestro, de homicidio, y la inseguridad había tocado a todos los sectores sociales, a todos los grupos etarios. Esa manifestación, al terminarse, generó tanta energía social, política, que se crearon varias organizaciones. Una de ellas fue el Consejo Ciudadano. Y el Consejo Ciudadano, al cumplir 20 años, pues ha tenido una evolución muy importante. Y empezó con algo central que sigue manteniendo, cualitativamente evolucionado, que es una línea telefónica de atención que funciona actualmente 24/7 todos los días del año. Es gratuito el servicio y ofrece 2 columnas de atención, una atención psicoemocional y otra guía jurídica. ¿A quiénes les sirve? A personas que se encuentran en situación de ansiedad, de angustia, de depresión profunda, de ideación, de planeación, de tentativa suicida, o personas que han sido afectadas emocionalmente porque estuvieron a punto de ser víctimas de un delito o lo fueron. Y además está propiamente lo que es la atención jurídica. Cuando nosotros llegamos aquí en el 6 de diciembre de 2018 había 151 colaboradores. Actualmente hay 265 colaboradores. Prácticamente el 43-44% son abogadas y abogados, y un porcentaje semejante son psicólogas y psicólogos. El resto es una pequeña porción administrativa. Entonces, básicamente lo que tenemos es esta línea de atención que nos dio oportunidad para vertebrar un modelo de atención social territorial que, desde mi punto de vista y de varios compañeros y observadores, es único en el mundo. Entre esos observadores, que nos hicieron favor de invitarnos a la sede regional de Viena de las Naciones Unidas el 10 de julio de este 2024 para presentar nuestro modelo de atención. Yo fui el único panelista de América Latina que habló ante el pleno de esa reunión de la UNODC en su conexión, en su colaboración con Civic Society, no recuerdo exactamente el nombre, pero básicamente es una instancia de atención de sociedad civil. Entonces es sociedad civil y la UNODC, que es el organismo de las Naciones Unidas que combate el crimen organizado. Y presentamos nuestro modelo de atención para ayudar a las niñas y a las adolescentes, y los niños también, a tratar de eludir la vulnerabilidad que plantea la presencia de la trata de personas. Entonces ya me fui hasta allá para replantear el tema. Número 1 es, tenemos una línea de atención, un modelo territorial de acompañamiento que incluye contención emocional y guía jurídica. Teníamos una sede solamente aquí donde nos encontramos, Amberes 54, en la alcaldía Cuauhtémoc. Abrimos otra en Azcapotzalco, otra en Iztapalapa, otra en Benito Juárez, y un centro de atención en la central de Abasto. Y ahí colaboramos de una manera muy amplia, muy diversa, con empresas, con organismos de la sociedad civil y también con el gobierno de la ciudad. Y tuvimos la gran oportunidad de que Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa de México, nos invitara a participar cotidianamente en las sesiones matutinas del Gabinete de Seguridad. Y Martí Batres lo ha mantenido. Entonces, eso nos dio oportunidad de que la información que teníamos, los datos individuales, los agregados, pudieran convertirse en sugerencias de intervención concreta, específica, o en sugerencias de política pública.
Además, sugerimos algunos elementos que ya están incorporados en la Ley de Seguridad Ciudadana desde el 2019 en la Ciudad de México, donde está el Consejo Ciudadano y dice que entre sus funciones, en su carácter híbrido, están apoyar en el tema de inserción social, en combatir la trata de personas, en combatir la violencia familiar y de género, también de desarrollar estos programas que combaten, sostenemos nosotros, el tema de fraude y extorsión. Y tenemos también una aplicación que se llama No Más Extorsiones. Esa aplicación ha reunido hasta este momento alrededor de 570,000 números de teléfono celular, desde donde se intenta fraude, extorsión, secuestro digital, se dice que son de cárteles, se profieren amenazas o cualquier otro tipo de vulnerabilidad que pudiera dirigirse contra las personas. Doy un dato solo para entender esto. Al año en nuestro país hay 10.4 millones de intentos de fraude y de extorsión. El 94% de ellos entra por teléfono celular. Así que si uno tiene esa aplicación y si uno tiene además cultura cívica y serenidad frente a la amenaza telefónica o digital, pues simplemente con la aplicación, si no está en nuestra base de datos el número, nos lo pasa con un protocolo muy sencillito, lo agregamos y eso beneficia a la comunidad de los que han bajado, que han descargado esa aplicación, por ejemplo. Entonces, el Consejo Ciudadano es un equipo que trabaja todos los días del año para proveer atención inmediata a la ciudadanía. Y lo dirigimos un conjunto de 25 consejeras y consejeros. Cuando yo llegué solamente había una consejera, actualmente la mayoría son mujeres. Cuando yo llegué, te decía, solamente tenemos una sede, tenemos 4, no teníamos patrimonio propio, a pesar de que han bajado 35% las donaciones, porque nosotros no estamos propiamente en presupuesto, sino que nos dona la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia, Google, TikTok, Quai, a veces una asociación estadounidense, a veces Facebook, en fin, quien pueda nos dona, quien quiera, y juntos establecemos campañas o tratamos de difundir en diferentes canales lo que hace el Consejo. Y yo te diría que aumentamos de 8,000 llamadas que teníamos al mes en diciembre del 2018 a un promedio de 24,000 llamadas que teníamos. Una cosa, perdón que te interrumpa ahí, Salvador. ¿Esto es solo en la Ciudad de México o las llamadas las puedo hacer también desde Chiapas o desde otros países? O exacto, desde otros países. Es un servicio que telefónico, es para todo el mundo, literalmente, por supuesto para nuestro país en particular, y lo que más nos llega pues son llamadas de las entidades más cercanas, específicamente la Ciudad de México, el Estado de México destaca, eventualmente Jalisco, Nuevo León, algunas otras entidades, ¿no? Nos llegan de todos lados para diferentes temas, pero sí podemos hacer esa atención y la hemos hecho inclusive presencial porque acompañamos al Ministerio Público a las personas a iniciar una carpeta de investigación. Incluso aunque no sea en la Ciudad de México. A veces sí, hay casos en los que hemos apoyado, por ejemplo, en el tema de trata de personas. Aquí se gestiona también la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Línea Nacional. Línea Nacional contra la Trata de Personas, que inclusive ha utilizado la Secretaría de Gobernación para su propaganda contra la trata y también la Comisión Interinstitucional que está aquí en la Ciudad de México que combate trata de personas. Entonces esa línea se ha convertido por consenso de práctica en estos años, se abrió en el 2013, en una línea muy importante de referencia. Inclusive si tú viajas en Aeroméxico vas a encontrar que ahí hay trípticos donde se mencionan las líneas de atención y de las 3 líneas que están sobresale también la nuestra, que es la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Entonces ya tenemos asistencia psicoemocional, guía jurídica, una línea contra la trata de personas, una aplicación No Más Extorsiones, que es muy importante siendo el fraude y la extorsión los delitos más prevalentes en todo el mundo, y dado que hay un desplazamiento delictivo acelerado hacia el mundo digital, es más útil identificar las nuevas necesidades de esta generación, que son prácticamente los delitos que tienen plataformas tecnológicas o digitales, combinados con todos los demás delitos. Y aquí reivindicamos un sentido común fundamental. Aunque seamos abogados, o seamos politólogos o comunicólogos como lo somos, eso no implica que te encajones en las categorías cognitivas de tus respectivas áreas. Los tipos penales son útiles, los tiene que utilizar el sistema de procuración de justicia para desplegarse apropiadamente, pero hay modus operandi que hemos descubierto y que hemos dado a conocer para hacer más coloquial también la educación cívica preventiva. Por ejemplo, lo hicimos así con esta verbalización: fraude patrona, fraude sobre amarillo, montadeudas, montalikes, montamultas, montachoques. Son formas que hemos nosotros generado
para decirle a la gente eso que le está pasando, usted a lo mejor no percibe, pero se trata de este llama modus operandi. Okay. Inclusive la prensa ya los utiliza. Así es, claro. Es lo que te iba a preguntar, justamente una de las preguntas era el tema de montadeudas. Esto, ¿nos puedes decir qué es cada uno de ellos? Para que la gente, claro, para que la gente sepa, claro, al saber identificarse en qué circunstancia se encuentra, ¿no? Y qué hacer. Hay muchas aplicaciones en el mundo, sí, que te ofrecen dinero fácil, sin buró de crédito, ni círculo de crédito, sin ninguna investigación, el monto que tú quieras, cuanto quieras de inmediato. Pero tienes que bajar una aplicación. Al bajar la aplicación, ocurre con las redes sociales, tú das autorización para que utilicen tus datos y tu galería de fotos, inadvertidamente o voluntariamente, como tú quieras. Te urge entrar a que te den el recurso, entras a esa aplicación. Y entre esas aplicaciones descubrimos de pronto, hace 2 años y medio aproximadamente, un aumento de 10 veces el número de reportes de personas que nos decían que estaban siendo víctimas de fraude o de extorsión después de haber bajado una aplicación donde les habían prestado, simulaban que les prestaron, les quitaron comisiones en partes y otros engaños ocurridos, ¿sí? A eso le llamamos montadeudas. Y primeramente cobraban enviando fotografías de un cuerpo descuartizado y fueron evolucionando, creando amenazas para destruir tu reputación personal, familiar, profesional, estudiantil, laboral, la que fuera. Entonces sacan tu nombre, tu foto, y si no les pagas, dicen que eres pedófilo, violador, defraudador, delincuente peligroso, cualquier cosa te amenaza. Y diseñaron en centros telefónicos extorsivos cuartos de castigo, donde con un teléfono y 100 tarjetas SIM le llaman a las personas y dicen, no vas a pagar, te va a pasar esto, y le pasan fotos. Y además buscando la huella digital, todo el mundo tiene información en internet, entonces fotos de aquí, de allá, las propias galerías de fotos, y muchas personas estuvieron cayendo víctimas de este fraude extorsivo que constituye lo que diríamos los abogados desde el 2014 el delito de cobranza ilegítima, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿le vas a platicar a alguien cobranza ilegítima o le vas a decir, ay, cuidado, algo que se llama montadeudas, que consiste en esto? Subimos una lista de 1052 aplicaciones de este tipo y por supuesto empezamos a recibir... Y todo esto está en la app. Eso está en la página del Consejo. La página del Consejo. Eso está en la página del Consejo. Nuestros estudios están ahí, nuestras listas están ahí. De pronto recibimos presiones de las apps. Y encontramos, por ejemplo, que muchos eran de origen mexicano, otros chinos, otros colombianos. Y encontramos también que en el mundo era un tema global. Pero solamente en México, dado que yo participaba y participo, en ese momento Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la ciudad, se presentó algunos datos que tenía ella, la policía, la Fiscalía, y los datos agregados, analizados nuestros, y entonces la jefa de gobierno decidió lo que nadie ha decidido en el mundo, salvo en Tokio, pues un operativo simultáneo a los centros telefónicos extorsivos, también apoyados por los reportes de jóvenes que estaban siendo víctimas y corresponsables, tal vez involuntarios, de un delito de estar haciendo llamadas en donde se podría verificar el delito de cobranza ilegítima, donde hay una dimensión de fraude, de engaño y una de extorsión, de una presión. Exactamente, extorsión, ¿sí? Para forzar a que se entregue parte del patrimonio. Entonces, eso es solamente montadeudas. Montachoques es quien simula un choque. Simplemente una gasa de entrada y salida, sobre todo en la noche, observan ciertos perfiles de las personas, van solos, inclusive yo creo que analizan si las personas no tienen seguro, y una de los te pegan o se paran enfrente de ti, genera una situación de confusión. Tú en la confusión terminas entregándoles dinero, yendo a un cajero automático para pagarles el supuesto daño. No, pero ahí lo que piden no sea seguro, generalmente... El problema es que el 35% de la población no tiene seguro, increíblemente. Que según es una obligación que tendrías que tener. No lo tienen. Ajá. Entonces, si ellos combinan los datos, observan también a la gente mayores de 50 años, van solos, cierto tipo de vehículos, entonces esos montachoques. Montamultas, por ejemplo, es algo que está ocurriendo recientemente, es que sale un aviso de que tienes que pagar una multa urgentemente en la Ciudad de México. Exacto, sí. ¿Sí? Lo que sí. Bueno, pues eso le llamamos montamultas. En realidad le decimos, tiene terminación .com, no puede ser del gobierno, ten cuidado. Sí. Y de todas maneras, también le planteamos de una manera más abstracta a la ciudadanía, en la inteligencia que tiene realmente la ciudadanía. El delincuente está buscando crear una situación de urgencia en tu casa, en tu espacio público, en tu empresa.
Entonces, te hablan para decirte que tienes que pagar algo urgente porque no sube el precio. O tienes que aprovechar la oportunidad, así que hazlo ahora. Por la multa, para que no suban los recargos. Entonces es montamultas, montachoques, montadeudas, montalikes. Descubrimos también que hay algunos que le pagan a otros para que promuevan a candidatos, que le den like a los candidatos, que le den like a imágenes, que se metan en algunas redes sociales y estén reproduciendo ciertos mensajes, ciertas cosas, o videos para la industria cultural o para la parte de campañas políticas. Entonces hay montalikes a los que les pagan y de pronto les dicen, oye, pues yo te estoy pagando 70 pesos por cada llamada, has ganado 10,000 pesos a la semana, te voy a invitar a que inviertas en la propia empresa, estamos en crecimiento, 150,000 pesos, ya viste que los ganas, los vas a reponer en menos de 6 meses, deposita los 150,000 pesos. Y entonces el que antes daba like dice, bueno, yo lo deposité, pero ahora ¿qué? ¿Por qué no hay contacto? Ya le quitaron 150,000 pesos, ¿sí? Entonces ya estamos montalikes, montamultas, montachoques, montadeudas, fraude de patrimonio o fraude del sobre amarillo. Señora, su jefe tiene una emergencia médica, chocó, o policial, o tiene que entregar esto, tiene que hacer esto, pero no puede responder. Busque un sobre amarillo dentro de su habitación, lo que sea, necesita este dinero ahorita. Y las personas trabajadoras domésticas, en su lealtad ingenua y precipitada su decisión por la influencia que están recibiendo por teléfono, terminan entregando dinero, joyas, documentos, cualquier cosa. Inclusive ha llegado casos donde les dicen, a ver, abre la cámara, yo te voy a decir dónde está el sobre amarillo, y se meten al estudio de la persona. El mayor daño de eso, 8 millones de pesos. El promedio es menos de 10,000 pesos, y digamos que el 90% son menos de 25,000 pesos. Y eso nos lleva a otro tema fundamental del Consejo. El Consejo quiere contribuir a erradicar la impunidad, porque el índice de impunidad es altísimo. Pero para que eso ocurra tienes que ir al Ministerio Público, y para eso tú tienes que valorar si tiene sentido que vayas, dado que el daño patrimonial contra tuya es menor. Sí, 5,000 va a costar más caro el caldo que la salbón. Pero tratemos de decirle, repórtalo, y si no quieres ir, pues ni modo, pero cuando no repórtalo, pero trato de convencerte de que vayas. Ahí está otra área. Y si la gente no sabe, voy a ir, ¿a dónde debo ir? ¿Con quién debo ir? ¿Me debo formar? Nosotros acompañamos al Ministerio Público. O sea, hablan aquí al teléfono que está apareciendo aquí en la pantalla con nosotros y contestan y ponen una fecha, llega la persona. Vamos por ti, te acompañamos al Ministerio Público. Y otra pues peculiaridad que tiene nuestro servicio, nosotros sostenemos que en este momento, que es además gratuito, obviamente. Sí, gratuito para el usuario, por supuesto. Sí, para el usuario. El gasto viene de estas donaciones. Pero me refiero para la gente, para el usuario, ¿no? Así es, sin duda. Entonces ofrecemos que en menos de 5 segundos después del tono de marcar te respondemos. Así que hay varias cosas. Eso ya, yo he estado aquí y lo he comprobado, efectivamente. Y quisiera mencionar nada más otra cosa muy importante, que en tema de género, de violencia familiar de género, también tenemos una intervención muy importante y colaboramos tanto con el diseño como con la colaboración operativa que requiere la línea asterisco 765 que inició Claudia Sheinbaum 2 años después, ya va a cumplir 5 años eso, de la alerta de género. La alerta de género cumple 5 años en noviembre y tiene 2 años y 4 meses más o menos esta línea asterisco 765. Es una línea de emergencia, es Mujeres SOS, también se le conoce así, donde atiende la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía, y nosotros también ayudamos porque muchísimas mujeres son víctimas de violencia y no quieren denunciar porque en el 80% de los casos es un integrante de su familia, o su expareja o su pareja actual. Entonces ahí contribuimos también, y también muy importante para nosotros, niñas, niños y adolescentes y el adulto y adulto mayor, y un programa que se llama Companimal, que se dirige a combatir el abandono y el maltrato animal. Entonces ya te planteé una miscelánea de actividades que tiene el Consejo Ciudadano y que trata de desarrollar, y que no lo podría hacer si no cuenta con la participación de la ciudadanía. Claro, eso es fundamental. Y aquí en este sentido, esto también es aquí en la Ciudad de México, los últimos sobre todo, o a nivel nacional. Me refiero a la parte que te refieres a la parte de violencia doméstica, a la parte de trata de personas y a la parte animal. También puede anular gente que no está aquí en la Ciudad de México. En todos los casos tenemos diferentes capacidades. Por ejemplo, en trata de personas tenemos un director de servicio que nos permite acudir a otros actores en el resto del país. En el caso de Compa Animal, por ejemplo, que es el tema de animales de compañía, trabajamos con Agatan, que es una agencia gubernamental, con la PAOT,
también con la que se llamaba la Brigada Animal, que está modificando su nombre en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y tratamos de canalizar los temas. En el caso de violencia familiar y de género, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía, con la Secretaría de la Fiscalía, mujeres y la Policía. Entonces, de acuerdo a cada uno de los temas, tenemos una capacidad distinta de trabajo. Y la mayoría de las personas aquí, estoy hablando del 92%, son abogados, abogadas, psicólogas y psicólogos. Hay varios que son ambas cosas. Entonces trabajamos en la provisión de una línea de atención que es en realidad el centro, el eje de un modelo que es territorial y que es social. Yo he ido a 1214 colonias de las 1812 que existen en la Ciudad de México, y tratamos de estar en conexión con lo que se está requiriendo, tratando de nombrarlo y proyectar ese nombre para que les sea más fácil a las personas reportar. Recibimos reportes anónimos que han permitido realizar intervenciones directas, porque como tú sabes, no se requiere una orden de aprehensión ni una orden de cateo para realizar uno, en la medida en que la autoridad conozca de la comisión de un delito en flagrancia. ¿Sí? Claro. Entonces hay muchos elementos que pueden ser útiles y que proporcionamos a la PDI, a la Fiscalía, a la propia Policía, y hay una interacción muy dinámica que todos los días tiene lugar en la mesa que encabeza el jefe de gobierno, porque ahí está el representante de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Marina, está el presidente del Tribunal, está el fiscal general de Justicia, está el jefe de la Policía, está el secretario de Gobierno, algunas otras dependencias e instancias vinculadas como la Secretaría de Protección Civil, y algunas otras, por ejemplo también la de carácter social, la Civiso que se llama actualmente, y otras. Entonces ahí hay entre 18 y 22 servidores públicos, y yo soy un representante ciudadano como presidente del Consejo Ciudadano que va a esas reuniones gracias a la apertura y generosidad de Claudia Sheinbaum y de Martí Batres, que hemos podido ir diariamente a esa reunión. Entonces, lo que me estás diciendo es que ustedes hacen una especie de intermediación social entre lo que tendría que hacer finalmente las instituciones públicas por sí mismas y la sociedad, que como no tiene digamos, un pensamiento crítico, una educación en muchos de los ámbitos, pues entonces hay como unas lagunas. Y lo que hacen ustedes es el puente entre las instancias y al hecho de que estés tú en estas, o el presidente, en este caso digo tú porque eres el presidente del Consejo, en estas reuniones, pues eso permite una interlocución directa y una facilidad para poder tener una actuación mucho más eficaz. Así es. Y segundo, que permite también ir generando una especie de conciencia cívica y de facilidad, porque hacerlo todo, los nombres técnicos, pues es más fácil decir montadero que decir extorsión, cobro indebido. La gente de entrada, todas esas palabras son anticlimáticas, es decir, definitivamente a nadie le interesa. Y esto aquí me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿qué papel juega en este caso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? O las comisiones en general, porque lo pregunto porque en este caso supone que la comisión es un organismo constitucional autónomo, tiene un presupuesto sin duda, me imagino yo, muchísimo más amplio, todos son servidores públicos, tienen incluso también su propio presupuesto, tanto que es constitucional autónomo, pues ellos establecen su número de plazas, de cargos, hasta lo que consideren ellos de manera autónoma, lo que deba tener. ¿Qué diferencias habría? O sea, ¿por qué yo como ciudadano, lo que me está diciendo es muy práctico, tengo un problema de montar deudas o no quiero reportar o no sé cómo hacerlo y me da miedo que yo sea de alguna manera afectado por la autoridad, Ministerio Público? Si me acompañan, pues me da una seguridad psicológica y lo hago, me animo, me genera un incentivo puntual, concreto. Pero en el caso de las comisiones o la Comisión de Derechos Humanos, en este caso, sin entrar yo en un tema político, sino simplemente práctico, pragmático, ¿en qué nos sirve? Déjame que para documentar tu pregunta agregar algo que ocurrió. Nos hizo favor la doctora Sheinbaum de invitarnos a generar un mecanismo de monitoreo de lo que pasa con la policía y con la fiscalía y con el tribunal. Es decir, porque ocurre que hay una narrativa alrededor de la cual pues, pueden vivir los titulares, etcétera, pero hay un conjunto de elementos. En el caso de la policía estás hablando de más de 80,000, en el caso de la fiscalía estás hablando de más de 14,500. ¿Qué pasa ahí? Entonces generamos unas comisiones ciudadanas de 3 modelos que hay en el mundo
predominantemente ciudadano, con el apoyo de la doctora Sheinbaum, y ahí tratamos temas de abuso sexual de mujeres policías por policías, corrupción de la policía, corrupción del Ministerio Público o corrupción de jueces. No podríamos hacer eso si no tuviéramos el apoyo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, del jefe de la policía y del fiscal general. Bueno, eso no sabía, ese es un tema. Este es muy importante, es un modelo único en el mundo, ¿sí? Es único en el mundo. Entonces, eso nos permite sentar en la misma mesa para ver el mismo caso, los 5 o 6 casos que veamos cada mes y medio que nos reunimos. Todo el mundo lo conoce y tiene que votar ahí qué se hace con eso, cómo se canaliza. Entonces ahí está el director de Asuntos Internos de la Policía, está una representante de la Fiscalía de Servidores Públicos, puede estar alguien de la Secretaría de Gobierno, puede estar alguien de la Secretaría de las Mujeres o de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces pueden estar ahí y el caso se trata y se aborda ahí y sale ahí. Y ya para dirigirme más a la respuesta a tu pregunta, pues hay que comentar que no vamos a plantearnos, como tú dices, una discusión política sobre las facultades y competencias de cada institución, pero sí es necesario, yo creo, y lo sostengo desde hace unos 20 años, que debe constarte a ti por algunas cosas de transparencia, sí, claro, que tiene que haber una respuesta específica, necesidades específicas en tiempo y forma, pero rápidamente, sí, de manera económica al mismo tiempo, en los dos sentidos, que no sea caro, que sea cercano y que sea relativamente inmediato a los problemas que existen. Así que yo diría que en muchas instituciones pues hay que hacer un análisis de cuánto cuestan, cuántas personas hay, cuántas atenciones generan. Y nosotros usamos nuestros datos y también hay que compararlos. Las donaciones totales del Consejo Ciudadano son menores a 80 millones de pesos por año y hay 260 colaboradores. Yo entiendo que tú puedes calcular cuánto es el presupuesto de cada institución, cuál es el volumen de los salarios y cuál es el volumen de las atenciones. En nuestro caso, en 5 años, 9 meses, llevamos en total 1.670.000 atenciones, que son llamadas, acompañamientos, seguimientos, insistencia en acudir, en hacer, en acompañar y otras modalidades de atención como cursos que hacemos contra fraude, contra extorsión, contra violencia familiar y de género. Esos cursos son donde también la propia página. Lo podemos pero se anuncia en la página y se lo das a las personas o a las agrupaciones, a los empresarios, a escuelas, a donde nos indican. Podemos diseñar cursos, digamos. Pero para comunicarse también al mismo número pueden dar. Al mismo número que aparece en la pantalla es igual. Y también pueden hablarme a mí. Mi teléfono lo tiene muchísima gente. Me pueden hablar, oye, ¿qué hay de este curso? O las instancias que componen el consejo, que es algo muy interesante. Aquí está el presidente de la Canaco, sí, el presidente de la Coparmex, el presidente de la Canadec, el presidente de la Canirac y otras 3 o 4 cúpulas empresariales. Estaba la comunidad judía aquí representada. Yo invité a la comunidad libanesa, que ya está aquí representada. Hay periodistas, hay activistas, hay abogados, hay notarios, hay maestras, hay académicos, académicas. Entonces, esta variedad de personas, que por cierto la mayoría podría tener una opinión distinta y de hecho tiene del gobierno, hemos hecho tal trabajo que nos hemos convertido en esto que tú dices, un bridge builder, un profesor de puentes. Exactamente. Pero con mayor eficacia en la medida en que nos pueden plantear temas que están viviendo ellos realmente. Sí, por ejemplo, la presencia de la extorsión en el centro histórico. Y ahí tenemos a un compañero que es dirigente empresarial del centro histórico. O la presencia de asuntos que están complicando el trabajo económico en el oriente, en el poniente de la Ciudad de México. Ahí nos invitó varias veces la alcaldesa entonces de Iztapalapa, Clara Brugada, a su gabinete de seguridad. Y también trabajamos mucho con ella. Ahí yo fui como a unos 100 eventos con ella, donde se inauguraban obras, se hacían cosas, y nos invitaban también al gabinete de seguridad. También me invitaban del otro lado, por ejemplo, la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, por ejemplo. Entonces, tenemos una buena relación en general. Para decirle que no es partidista, que no esto es partidista. Es al margen de las diferencias de opinión y de criterio de cada quien, claro, que sin duda, como lo señalas, las existen. Aquí hay un punto en común, que es finalmente el servicio al público, el mínimo común denominador, que eso es lo que nos une. Así es, porque es el tema de la ciudadanía. Exacto. Por encima de las partes. Exactamente. Y aquí también respetando la opinión de todos, porque muchos compañeros escriben en varios medios y tienen una libertad político-ideológica que por supuesto ejercen, y yo también, yo tengo mis posiciones personales, pero la posición del Consejo Ciudadano es precisamente proveer un servicio pronto, que sea útil,
que lleve alivio a las personas, porque eso es una dimensión también muy importante, que se sientan atendidas las personas, que se sientan acompañadas en cualquier circunstancia, de cualquier grupo etario, de cualquier segmento socioeconómico, de cualquier entidad del país. No podemos ir al resto del país porque no tenemos los recursos para hacerlo. Ocasionalmente hemos ido para algunos temas a algunas 6, 7 entidades del país, pero en general en la Ciudad de México tenemos una buena cobertura. Como te decía, tenemos 4 demarcaciones en las cuales tenemos sedes del Consejo. Nos gustaría tener cuando menos en otras 4, pero no tenemos más recursos para eso. Y no pagamos tampoco pautas. Ha sido la enorme generosidad. O sea, publicidad, te refieres a la publicidad, sí, publicidad, ¿no? ¿no? Sí, muchos medios nos han permitido difundir ideas, planteamientos, la línea de atención, la aplicación, los datos de trata, los datos de fraude, extorsión, de violencia familiar, de género, los datos que tienen que ver con violencia animal, los que tienen que ver con abandono y maltrato de los adultos mayores, o el acoso y abuso sexual, o ciberextorsión, o bullying, o ciberbullying, los delitos digitales en conjunto. Y aquí, pero esto ya nos ha explicado muy bien los montadeudas, todas estas cuestiones. En la parte digital o en la parte también del montadeuda, en esa vertiente digital también, estoy siendo yo objeto de una afectación, llamo al teléfono del consejo y ¿qué me van a decir? ¿Qué es lo que es? Por ejemplo, el montadeudas. Tú sabes que si tú violentas las condiciones del contrato, aun cuando este contrato no se haya establecido propiamente de manera física, sí, porque tú puedes reclamar. Lo único que hice fue bajar la app. Exactamente. Tú puedes plantear jurídicamente, con un fundamento que te podamos ayudar a construir, que no vas a pagar esa deuda. Y por que ejemplo, además no me estén llamando, porque el problema para que no te llamen es la aplicación. Tú bajas la aplicación, se incluye el teléfono. Tenemos iOS y Android. En una va a salir teléfono bloqueado y en otra va a ser teléfono sospechoso. Tanto realmente, son las dos cosas, ¿eh? Ahora, porque por un lado lo que la gente ya no quiere, de entrada lo que quiere es que ya no la sigan acosando. Pero el tema es también, aquí y también, por supuesto, reportando. Pero que te amenacen con destruir tu reputación. Ahí que también, exactamente. Ahí reportamos también con la Guardia Nacional, le reportamos aquí en la Fiscalía a ver qué pueden investigar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía tienen equipos de patrullaje digital que, insisto, hay que fortalecer. Hemos hecho una propuesta respecto a Clara Brugada, que es la gobernante electa, a ver qué posibilidades existe de incrementar esas posibilidades de patrullaje digital, además de la parte de prevención y de acercar más la justicia y la seguridad a la población de manera territorial, de manera digital. Pero en concreto, una persona que tiene el asedio, está la aplicación, está la asesoría jurídica, y también tratamos de enviar y le hemos mandado a la Secretaría de Protección Ciudadana Federal alrededor de 60,000 números y otros datos que no voy a detallarte cuáles datos, claro, que les pueden ser útiles para mapear lo que está ocurriendo con algunos delitos que pasan por el teléfono celular, que es prácticamente la totalidad de los delitos actualmente, pero concretamente en fraude y extorsión. Perfecto. Y aquí en este caso, ¿no crees que este modelo del consejo, como se ha hecho, como lo han estado haciendo ustedes, tendría que ser un consejo federal, un consejo nacional, que replicara lo mismo, que en lugar de ser el presidente de la Canaco de la ciudad sea el Canaco nacional, Coparmex nacional, en lugar de ser solamente la reunión de seguridad con la jefatura de gobierno fuera con la presidencia de la República, y sobre todo que la propia jefa de gobierno y el propio jefe, el actual, pues han estado y les consta y han visto que esto funciona, ¿no? Generalmente a quienes venimos contigo, pues nos haces la prueba, ¿verdad? Nos pones a ver, llama, y si no te contestas, exactamente, que comenzamos con eso en 5 segundos, y efectivamente dice que levante la mano a quien haya contestado la llamada, y pues es un mecanismo que efectivamente verificador de que está funcionando el esquema. Ahorita, ¿no? Voy a pedir a ver si alcanzamos en el tiempo a ver la fotografía donde está Claudio Sheinbaum en la llamada, a ver si me ayuda alguien ahí, para que veas cuando vino aquí, porque es la primera jefe de gobierno que vino al Consejo Ciudadano, fue Claudia Sheinbaum, y aquí en la terracita que tenemos a un lado nuestro, nos presentamos, no cabíamos, estaba la prensa, estaba ella, y estábamos 6 consejeras y consejeros, y presentamos en ese momento el informe de 1 millón de atenciones, y ella pudo advertir el tipo de operación que tenemos, y creo que en lo fundamental estamos muy agradecidos porque gracias al posicionamiento que nos permitió su respaldo, también pudimos ofrecer un mejor servicio. Y sí conoce bien el modelo, y creo que no sería extraño que generara una opción semejante a nivel nacional. La peculiaridad que tiene aquí la Ciudad de México es que es una ciudad
educada en lo general, políticamente muy activa, muy diversa, muy demandante, muy asediada también por la inconsistencia en el tratamiento de seguridad por los estados, entidades colindantes, porque al crecer la competencia y el efecto positivo de la estrategia de seguridad que ella diseñó, pues muchos delincuentes se fueron un poco a las orillas en el proceso de disminución de incidencia delictiva, porque bajó más del 60% de la incidencia delictiva y se recuperó 40 puntos porcentuales aproximadamente la opinión positiva de seguridad según los últimos datos del INEGI, comparando el último trimestre con el trimestre que es muy importante. Ahora sí que te adelante adelantaste a la pregunta, pero de acuerdo a esos datos, ¿según quién? El INEGI. ¿Okay? El INEGI, perfecto. Son datos del INEGI. Si quieres, pásamelo, ¿no? Son los datos del INEGI. Entonces, cuando vino, a ver, si tú me dices no la pongo, si la pongo, pero bueno, nos hizo favor Claudia de venir. Sí. Tú también la venía Clara. Sí. Y hizo la llamada, no la quiso hacer en el call center porque me van a contestar ahí, entonces la hizo aquí en la terracita y fue en un Face Live. Sí. Y si le contestaban, yo dije, bueno, pues si no le contesta, ¿qué va a pasar? Claro. Pues puede pasar porque claro. sí me pasó un par de veces. Sí, claro, claro. Entonces sí ocurre que tenemos 824 llamadas al día y alrededor de 12 no se pueden contestar en el tiempo de 5 segundos. Bueno, sí es algo, pero bueno, nada más te digo porque lo medimos. Entonces nuestra oferta de servicio está ahí y nuestro posicionamiento creemos nosotros que sea cuando menos quintuplicado a cuando nosotros recibimos el Consejo Ciudadano. Por las medidas que hicimos tenía un conocimiento de la población de un poco menor de 2% del Consejo en ese momento y ahorita debe estar por ahí del 8 o 9%. De todas maneras hay 90% de las personas que todavía no saben que existe el Consejo Ciudadano, pero para mí el problema es el dilema que constituiría tener 3 veces más llamadas, pero ya no tenemos 3 veces más donaciones. Y por supuesto, claro, por supuesto. Entonces, aquí, ¿cómo le hacemos para mantener un equilibrio y una calidad? Si queremos crecer, necesitaríamos más respaldo. Si queremos aumentar nuestras potencialidades, por supuesto también, pero creemos que el apoyo de la ciudadanía al entregar de boca en boca el servicio, como ya se venía haciendo antes, esto no es nuevo de esta gestión, también ya antes se venía haciendo, esta difusión de boca en boca más importante, pero nosotros desplomamos el gasto en medios, de hecho no tenemos más que lo que se produce aquí, que quedó en una sexta parte del costo previo, según nuestros cálculos. Y también, te decía, de 8 direcciones pasamos a 2 direcciones. Entonces, el cuerpo estructural, digamos, del Consejo Ciudadano es un poquito como yo, así un poquito entre demacrado por medio de hacer ejercicio y flaco, ¿sí? Pero que funciona. Puedo subir todavía 3 escalones en cada zancada, pero si tuviéramos más peso no podríamos 2 o tal vez no 1. Así que es muy importante y te agradezco mucho por eso la conversación, Ernesto. Siempre te has distinguido con un trabajo de transparencia y de valores cívicos y ciudadanos, por eso es muy importante, es un honor que estés aquí en la oficina. Es muy importante que se difunda lo que hacemos y también en las esferas donde tú tienes gran relevancia, inclusive influencia, diría yo, sin ningún rubor, pues que nos ayuden a que se conozca lo que ha hecho el Consejo en estos 20 años, de los cuales yo he estado al frente 5 años, 9 meses. No, que es de interés público, sin duda, ¿no? ¿Cuáles son los retos ahora en los próximos meses, en los próximos años, desde tu punto de vista, los retos y los objetivos que de alguna manera están planteándose como última pregunta? Bueno, primero tenemos que tener una visión cuando menos metropolitana del tema de seguridad y una visión global de la ciberseguridad, con sus aterrizajes en cada entidad. Sí tenemos que tener esa mirada. 2, creo que hay que tratar con mucho más esfuerzo, profundidad y extensión el tema de combatir violencia familiar y de género, que están subreportadas, subregistradas. También eso pasa con el tema de trata, donde pronto no tenemos ningún acta en Tlaxcala, pero tenemos llamadas de Tlaxcala. Entonces, ¿cuál es la verdad? Lo que dice el conocimiento jurídico, lo que nos están diciendo las llamadas. Y también en el tema de fraude y extorsión, que es importante, así como en el tema de adultos mayores e infancias. Y yo diría también que es muy importante un acercamiento mucho mayor con ciudadanía, con la ciudadanía de las periferias, y también el diseño de algún tipo de estrategia que nos permita incorporar en un diálogo creativo a más actores de la sociedad civil, a más empresarios y a más medios de comunicación. Sí tenemos una buena presencia en los medios de comunicación, o muy buena, pero sí sería muy importante que, por ejemplo, en televisión abierta,
en Radio Abierta tuviéramos más oportunidades de difundir el mensaje preventivo y también el llamado a que la gente pueda contener jurídica o emocionalmente algún tipo de crisis y darle seguimiento a sus casos, porque eso eventualmente lo podemos hacer hasta donde nos permitan las personas, hasta donde quieran ellas y también pues, las posibilidades de cada caso. Muchísimas gracias, Salvador. La verdad siempre es un gusto y felicidades, y esperemos que efectivamente a nivel nacional, a nivel federal se replique, y en todo caso plantear quizá un rediseño institucional en la parte presupuestal, de tal suerte que no hay una muerte de éxito, sino que por el contrario haya precisamente un incentivo al trabajo que se está haciendo y que la gente lo está midiendo y lo está viendo y lo está sintiendo. Entonces, en la medida que hay eso, pues eso es muy una cuestión, yo creo que desde el sector privado muy importante, ¿no? ¿Cuánto me cuesta y qué recibo a cambio? Que generalmente en el gobierno no se da así. Aquí es cuánto presupuesto hay y aquí cómo nos lo repartimos. A ver cuántos me tocan a mí, cuántos toman a ti. Pero en el tema de qué es lo que voy a obtener a cambio de qué, que finalmente son recursos públicos muchos, y en este caso son recursos privados, y para que haya donaciones pues tiene que haber el punto de partida, que es la confianza, el respeto, la credibilidad. Si no lo hay, pues no va a haber ningún donativo, obviamente, pues eso sería tirar dinero bueno al malo, ¿no? Entonces esto tendría que quizá mantener esa opción de donativos, pero con un soporte presupuestal sujeto a revisión en función de resultados, y que tendría que ser además todo el modelo de gobierno, no solo caso. Te lo pongo, y perdón que aproveche esto como ejemplo de que sí se pueden hacer mejor las cosas con menos dinero, y que pareciera que no haya una premisa, un principio de que todo no se hace porque no se tiene dinero. Pero no es posible, todo gira alrededor del dinero, y aquí pues es una cuestión muy palmaria que se demuestra que no es cierto. Entonces, bueno, pues habrá que también utilizarlo como un mecanismo, digamos, de referencia en el rediseño institucional que seguramente vendrá en los próximos meses y años por venir. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana en este programa Hablando Derecho.